que vino a este mundo para darnos salvación. El Señor, aleluya. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Aleluya, gloria a Dios. Por favor, siéntese, voy a predicar la palabra y procuraré aprovechar este tiempo, aleluya, para hablar del Señor y de su obra preciosa. Vamos a oír con atención, hermano y amigo. Realmente nosotros no podemos cansarnos y no nos vamos a cansar jamás de decir que Jesucristo es, como dice la canción, es la solución de todos. Amén. Es la solución de todo. Jesucristo, Él puede ayudarnos. Yo soy un hombre consciente de la ayuda de Dios en todo el sentido de la palabra. De alguna manera soy muy sensible, soy muy llorón, porque cuando era inconverso me propuse, el diablo me puso en el corazón que yo no iba a doblegarme ante nada, ante nadie, y llegué a hacer cosas por ese orgullo que tenía tan terrible, que yo veía los muchachos enamorados con sus novias, y cuando los terminaban por allá en las cantinas tomando, lloraban y todo, y sacaban las fotos y las miraban y las besaban, y a mí también me pasaba el mismo caso, que me echaba la novia. Y yo, por ese orgullo que decía yo, jamás lloraré. Y lo hacía. O sea, así estuviera por dentro que me destruía, pero yo me mantenía firme. Tenía un orgullo tan terrible que yo creía que a mí nada me hacía doblegar. Pero un día, por la misericordia del Señor, escuché su bendita palabra. Y lloré tantísimo, que eso ahí tenía un pozo de lágrimas ahí donde estaba tirado en el piso. Y ese día sentí una libertad tan única, tan linda, tan especial, que cuando yo no me quebranto, me preocupo. Me preocupo porque lo más lindo que a uno le puede pasar es lo que dice aquí David: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que tenemos agradecimiento porque lo que hemos recibido de Dios es infinitamente grande. Y no hay nada en este mundo que pueda opacar la salvación de Dios. La Biblia menciona, y el apóstol Pablo dice: ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Porque la misma vida
a veces para el hombre le resulta difícil porque dice: ¿por qué la vida es tan dura, es tan cruel, es tan terrible? ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? Pero también cuando el hombre enfrenta la muerte y está a un paso de la muerte, también esta es un flagelo que pone al hombre en la posición más difícil que pueda existir. La muerte entonces resulta el enfrentarse a una realidad que a veces el hombre no quiere y se aferra tanto porque tiene muchas cosas de por medio. Pero el apóstol lo dice con toda libertad en la dimensión del Espíritu, que ni la vida ni la muerte. Así que el Evangelio es algo mucho más grande que la misma vida y que la misma muerte. Bendito sea el Señor, y nos hace vivir una dimensión. Y por eso yo quisiera que alguien en esta hora pudiera comprender qué es el Evangelio y qué es la obra de Cristo en la vida de un hombre, y a dónde lo lleva el Evangelio de Cristo a un hombre que ha conocido, que ha experimentado la grandeza y el poder de Dios y el amor de Dios en su vida. Este fue David. David experimentó la grandeza de Dios. Y David, quebrantado, ahora David ha sido confrontado por Dios mismo. Dios, el que tanto lo ha defendido, el que tanto lo ha ayudado, el que ha hecho tanto por él, aquel al cual el muchacho, el hombre, ya prometió amarlo, prometió servirle y prometió pelear las peleas, las guerras que se tendrían que hacer contra todos los enemigos de Israel, y que aquel que dijo que jamás lo defraudaría, que iba a andar en los mandamientos, lo encontramos ese día frente a una realidad. Él defraudó a Dios, él desobedeció a Dios, él se rebeló contra Dios, porque la oración dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, tenga compasión de mí, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Porque reconoció que había hecho algo terrible, y es que el pecado no solamente es una ofensa contra Dios, no es solamente es una desobediencia contra Dios, sino que el pecado en el que conoce a Dios. Por eso la oración de David tiene unos ingredientes muy distintos a otras oraciones, y él usa la palabra rebelión, porque el término rebelión es la oposición, es oponerse a una realidad, a una verdad. Es cuando el hombre se opone, le dice: no haga esto porque le va a venir tal cosa, pero él no acata, él no obedece. Él, aunque es consciente de la realidad, entonces se opone a esa realidad y va en contravía. David estaba yendo en contravía de Dios. David había oído la lectura de los mandamientos de Dios. Claro, él era un hombre que continuamente ofrecía sacrificios al Señor. Era un hombre que continuamente estaba en relación con Dios. Él vivió las experiencias durante casi 13 años o más. Dice la palabra de Dios, y según los historiadores, al hacer las cuentas, David vivió refugiado, escondido, pero él tuvo las mejores experiencias, y por eso parte de los grandes salmos, y que son muy leídos, se hicieron en ese tiempo difícil. Así que él sabía que era tener encuentros con Dios. No tenía la experiencia como nosotros de tener el Espíritu Santo permanente. No la tenía.
sobre ellos, sobre esos profetas, porque David dice la Biblia que siendo profeta de Dios. Así que el Espíritu de Dios venía de una manera en un momento y tomaba posesión de la vida de esa persona, pero volvía y entonces quedaba en compañía, no vivía. Dios no moraba permanentemente en él. Pero tal fue la experiencia de David, que David empezó a reconocer cuando el profeta lo enfrentó a causa del pecado que hizo y de la maldad que tuvo en su corazón al matar a un hombre y al cometer pecado de adulterio. Entonces David tiene que expresarse delante del Señor diciéndole: borra mis rebeliones, porque me he opuesto a ti abiertamente, siendo consciente de que tú dices que no se haga eso. Yo lo he hecho deliberadamente. La rebelión entonces es cuando el hombre sabe que no debe hacer, pero lo hace, y eso es rebelión porque lo hace deliberadamente. David había pecado contra Dios deliberadamente, y entonces él reconoce que eso es maldad, que no es un pecado así normal, que no es algo suave, porque yo reconozco, lávame más y más, y él usa ese término, lávame más, y vuelve a usar la palabra y repite: más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Mire la implicación. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer una oración así? Alguien que en verdad reconozca la santidad de Dios. Alguien que en verdad reconozca los beneficios de Dios. Amén. Sí, porque es que esto no es solamente porque hay una exigencia de Dios de que el hombre no peque. No es solamente, no es una norma arbitraria, no. Es una bendición, es: no peques, no traspases los límites. ¿Por qué? Porque los traspasas y vas a tener consecuencias tristes. Pero si me obedeces a mí, yo te bendigo, yo te guardo, yo te cubro, yo te lleno de bendiciones, yo te doy lo que aún no te mereces, yo te lo doy. Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo: contra ti. Verso 3 mejor. Porque yo reconozco, nuevamente repite, ¿qué reconoce? Mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué reconoce David? Que el pecado es algo que no se lo puede quitar. Él no lo puede quitar. Solo hay alguien que lo puede limpiar de ese pecado. Y el rey, que aquí no está en una posición de rey, porque ¿sabe cómo estaba David en ese tiempo? Cuando él compone esta oración, David, después de que lo visitó Natán, y le dice: y el hijo que ha nacido no vivirá. David se quitó toda su ropa que tenía, se despojó de la vestidura real y se puso un vestido de cilicio, y se salió al lugar donde se tiran las cenizas, y allá en medio de la ceniza se metió. Eso se conoce como el muladar, o sea, como basurero. Se metió allá en un vestido como de un saco de esos de fique. Y allá, estando en esa condición, imploró esta oración a Dios. Esta no fue en el palacio dando vueltas en la terraza. Esta fue allá clavado. Porque él vio, él sintió que había perdido algo demasiado valioso. El palacio, el reino,
no era comparable. Él no le pidió a Dios que le devolviera la imagen ante el pueblo. No le pidió a Dios que lo hiciera reconocer otra vez. No, Él le pidió, y en esta oración está clamando que la relación que Él tiene con Dios no se pierda. Que la imagen, que la limpieza que Dios le ha dado, que la ha perdido porque ha vuelto a manchar su vida con el pecado por la rebelión que ha tenido, Él reconoce que necesita que se restaure. Y por eso allá en el muladar, o sea, en el basurero, David se ha echado toda esa ceniza, toda esa cosa por encima, y no toma nada, ni agua. Allí está tirado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Es una persona que reconoce la magnitud de lo que ha hecho, la magnitud del pecado, porque el ser humano comete pecado, pero no lo ve como algo terrible, lo ve como algo sencillo. Y ahí es cuando el ser humano va cayendo y se va enterrando, porque hace lo malo y no le parece grave. Y el diablo ahí lo va encerrando y lo va cegando, y por eso el hombre llega a cometer las atrocidades que hoy estamos viendo que el ser humano comete, y que no le importa y no le interesa a quién le haga daño. Porque uno mira al ser humano, el ser humano es atroz. ¿Cómo es que un ser humano va a coger una criatura de 2 años y va a hacerle daño a una criatura de 2 años, de 3 años? Y va a hacerle daño y lo va a matar, es una cosa diabólica. Pero el ser humano ha llegado a eso. Ha llegado a eso. Y no le importa hasta dónde haya llegado. Pero Dios, que es bueno, Dios vino para buscar y salvar y para arrancarlo allá del muladar. La imagen de David en el muladar representa la imagen del hombre caído hasta lo profundo, pero que allá en lo profundo puede recapacitar, y Dios extiende su mano para levantarlo y restaurarlo, no importa hasta dónde haya caído. La restauración tiene que llevar un ingrediente que se llama, número 1, reconocimiento. David estaba reconociendo. Él está implorándole a Dios la misericordia, le está implorando que tenga piedad, pero esto tiene un reconocimiento, y es que él se ha revelado, que él ha pecado contra Dios. Si el que quiere acercarse a Dios no reconoce su pecado, no reconoce lo que Dios le está diciendo, y no se humilla ante Dios y confiesa su pecado, no podrá alcanzar la restauración de Dios. La restauración de Dios viene cuando el hombre reconoce, confiesa lo que ha hecho ante el Señor, bendito sea su nombre, y entonces podrá alcanzar. Bendito sea Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y tengo la versión de la Biblia de las Américas que me traduce más correctamente. El mismo versículo 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este versículo se aclara bien en esa traducción de la Biblia de las Américas, porque él dice contra ti, y repite el versículo. El hombre que se doblega ante el Señor es una persona, es alguien que en verdad va a tener una contrición total.
contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. O sea, lo que recibió David, la reprensión que había acabado de vivir, era justa, y no había quien pudiera reprochar a Dios por lo que le estaba diciendo al rey, a este hombre. Así que una de las cosas que el hombre no entiende y por lo cual se mantiene en el pecado es porque no se da cuenta que cuando ofende es primero a Dios a quien se ofende. Cuando el hombre peca, cuando el hombre maldice a su prójimo, cuando el hombre le hace daño a cualquiera, es primero a Dios al que le está haciendo daño. O sea, es contra Dios que se está oponiendo. Cuando tú maldices a una persona, cuando alguien maldice a otro por la condición que está maldiciendo a Dios, porque esa persona es obra, es creación y es hecho a imagen de Dios. Aleluya. Pero la gente, ¿cómo escucha usted la conversación de la humanidad? ¿Cómo es el hombre sin Dios? ¿Cuáles son los términos con los que se refiere a otro? La gente se refiere a otra persona en unos términos tan soberbios y tan terribles. Y usted escucha a los muchachos. Por eso yo le pido a los jóvenes de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, cuidemos nuestro vocabulario, cómo nos tratamos, porque a veces pensamos que es en broma, pero lo que estamos es desdibujando la imagen de Dios que está en mi hermano, que está en el otro, en mi semejante, porque mi hermano es digno de respeto, porque es creación de Dios. Oh, aleluya. Eso que el hombre puede entender. Por eso una persona puede hacer lo que sea, la maldad que sea. Pero aquí en la tierra usted ve que en este tiempo hay gente, hay personas que se quitan lo que no les pertenece. Y si lo pueden, y si la gente los aprende, los matan, lo maldicen. Pero es un ser humano. Y el que lo mata, y el que ayuda ahí, y el que le parece terrible el pecado de robarse algo, puede ser un adúltero, un fornicario. ¿Y cuál diferencia de pecado hay entre el uno y el otro? Porque los dos ofenden a Dios gravísimamente. Amén. Es igual. Así que cuando el hombre opera la justicia, está lejos de Dios, porque el único que puede hacer juicio y no se le puede reprochar cuando él habla es Dios. A él, ¿quién lo va a reprochar? ¿Quién le va a decir si él fue el que instauró todo, el que lo hizo todo, el que le puso leyes al universo, en los cielos, en la tierra, en todo donde hay vida y todo lo que tenemos en la tierra, hay leyes que mueven y esas las hizo Dios. Por eso él tiene la autoridad para decirnos alguna cosa. Bendito sea el Señor. Qué bueno que el hombre reconozca a Dios, porque hay veces reconocemos a Dios como una religión del deber, que yo debo ir a culto el domingo, porque qué tal si yo no voy. Yo tengo que dar ofrenda, porque qué tal si yo no doy ofrenda. Yo tengo que dar los diezmos, porque si no Dios me reprende. Y uno reconoce a Dios así, como si... Y uno ve a Dios, es como un ser que está con un palo en la mano, dándole a ver a cada persona, y no lo ve en la majestad, en la gloria y la magnificencia de su reino, de su majestad. Bendito sea el Señor. Oh, Dios pudiera habernos desaparecido hace muchos años, mucho tiempo, por nuestras rebeliones, pero al contrario nos ha dado vida, ha sido misericordioso con nosotros. Aleluya.
hermano, nos hemos formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El hombre nace bien, pero tiene una naturaleza. ¿Cuántas madres maldicen a sus hijos? Sí, hay madres que maldicen a sus hijos. ¿Qué castigo ha sido usted? Y puede ser que hayan hijos malos, pero también ha contribuido la formación que han recibido en la misma casa por parte de los padres. Hemos tratado quizás muy mal a los hijos, los hemos maldecido, porque maldecir es decir mal. No es solamente decir groserías y vulgaridades, maldecir. Maldecir es decir mal de otro. No necesariamente alguien tiene que decir una grosería de verdad, una vulgaridad, para que esté diciendo mal. Y hay veces decimos de los hijos y tantas cosas, renegamos de los hijos. Hay padres, hay madres, y David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre, la sociedad y el medio donde está lo va dañando. Sí. El ser humano va creciendo y usted mira a los niños ya de 5 años y ya saben maldecir, ya saben decir vulgaridades, groserías y una cantidad de cosas. Ya saben insultar a otra persona. ¿Por qué? Porque el medio que los rodea los va permeando del pecado y los va formando en maldad. Así es la realidad del hombre. Pero cuando uno llega y se encuentra con Dios, qué cosa más grande y extraordinaria. Estimado hermano, creo que lo más glorioso que nosotros tenemos es que Dios un día se nos cruzó en el camino a nosotros. Eso sí es lo más grande que nos ha tocado vivir, que nos ha regalado la vida, que nos ha regalado Dios. Es que un día se nos cruzó en el camino y Él nos dijo: yo soy la verdad y la vida. Bendito sea el Señor, Él es la verdad. Gloria a Dios. Cuando nos habla, Él tiene una verdad absoluta. Por eso David dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Porque David se había corrompido también con la mentira y el engaño. O sea, no solamente él cometió adulterio, él no solamente mató, él también mintió. Él le mentía al pueblo. Él le hizo ver a la nación, él le hizo ver que las cosas se habían hecho. Algunos poquitos se habían enterado que él había mandado traer la mujer de Urías al palacio. Joás era el que sabía, y algunos soldados eran los que sabían cuáles eran las órdenes, pero el resto del pueblo no sabía nada. Él había maquinado, él había tramado mentira, y él se mantenía en el reino. Ahora la esposa de David, de las mujeres del rey, ahí estaban, y él pensaba que todo iba bien. Pero cuando se le apareció Dios, Dios le hizo entender que Él ama la verdad en lo íntimo. Amén. Si hay una cosa que le enseña Cristo al creyente, a la persona que se acerca a Él, a ser verdadera. Y en eso yo puedo dar testimonio. Yo creía, oiga, el mentiroso cree lo que dice. O sea, el mentiroso llega a tal extremo que el mentiroso es capaz de creer lo que él inventa. Y es capaz hasta de morirse por eso. Así es la mentira. Es un bocado que ciega totalmente. Yo llegué a ser así. Yo llegué a ese estado, al estado de inventarme unas películas, una cantidad de mentiras, y las afirmaba como ciertas y como ciertas y como ciertas, y yo las contaba como una verdad, nunca como una mentira. Por eso cuando conocí el Evangelio, una de las cosas que el Señor me ayudó a aborrecer
totalmente cuando lo conocí fue la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es tan dañina, es tan miserable, es tan terrible que destruye al hombre, que lo acaba. Y aquí David entendió eso. Es que uno para actuar, ¿usted cree que el salmo se hizo? No, el salmo, la composición la tuvo el rey en los momentos más terribles de su vida, en el reconocimiento más grande de lo que vivió, de cómo se alejó de Dios. Y él dice: tú amas la verdad en lo íntimo, pero en lo secreto me haces comprender, me haces ser sabio. ¿Y qué fue lo que él confesó? Pues todo lo que había hecho. Por eso le pidió al Señor, le confesaban y reconocía su pecado y le pedía purificación, le pedía limpieza. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Vamos a estar en pie. Hasta aquí llegué. Y seguimos en lo próximo y miramos el resto del salmo. Hazme oír gozo y alegría. Cuando alguien se arrepiente, ¿qué sucede alrededor? Esta expresión, que es corta, tiene una profundidad impresionante. Hazme oír. Cuando alguien se arrepienta, se cambia, reconoce, ¿qué se puede oír de los semejantes? Gozo. Cuando alguien en una casa cambia su vida, ¿qué se puede oír de la esposa, de los hijos, de la familia? ¿Qué se puede oír de ellos? Gozo, alegría. Hazme oír gozo y alegría. Haz que todos los que yo he defraudado, haz que todos aquellos ante los cuales yo mentí, haz que ellos sientan alegría de tenerme a mí como rey. Sientan que yo soy en verdad el ungido de Dios. Eso te lo debes pedir a Dios. Haz que la gente alrededor tuyo sienta gozo, sienta alegría, porque tú eres otro. Ya no eres un peligro. Ya no causas temor a nadie. Ya no haces daño. Ya cuando se oye tu voz, no siento correr para esconderme, sino cuando se oye la voz, dice: ahí viene mamá, esa es mi mamá que me está llamando, ese es mi papá, y alguien se alegre. Oh, necesitamos arrepentirnos todavía, sí. A veces hemos pensado eso, que los que necesitan arrepentirse son los que están allá afuera, los de la pandilla esa. Pero a veces nosotros hemos fallado.
Pero aquí está. El que nos levanta. ¿Será que hay alguien que podrá arrepentirse esta noche? Que no le diga a Dios como el fariseo: Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres malos y pecadores. Diezmo de todo, hago esto y aquello. Pero al otro lado, a la distancia, había un hombre que decía: sé propicio a mí, pecador. No podía ni levantar la vista en alto. No le dé gracias. Diga: hoy gracias porque soy el pastor de esta iglesia. Gracias porque soy el líder. No. Dígale: gracias porque has tenido misericordia. Soberanos.